junio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Silvia Salgado, asambleísta de Imbabura por Alianza País, Partido Socialista, integrante de la Comisión de Fiscalización. Y vamos a hablar sobre el caso Odebrecht y la posición de la bancada de Alianza País y grupos aliados. ¿Se rompe el guión de protección a los implicados? ¿Por qué se anuncia un juicio político al Contralor en funciones si ya está fuera del país? ¿A quién beneficia la expulsión de Odebrecht? Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Richard Martínez, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a ver la posición de los gremios de la producción frente a la apertura, al diálogo del presidente de la República y también las prioridades para reactivar la economía y el Consejo Consultivo Tributario y Económico y Productivo. Cristina Reyes estará en nuestros estudios hoy, la asambleísta nacional del PSC, con su propuesta para un frente anticorrupción conforme a los estándares de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el ejemplo exitoso también de Guatemala y los ajustes institucionales necesarios para un combate efectivo. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En los tres casos más importantes de corrupción de la década correísta, el caso Dusac, la red de corrupción en Petroecuador y el caso Odebrecht, hay un denominador común. Los principales involucrados por su intimidad con la cúpula del poder están prófugos en Miami, lo cual plantea interrogantes respecto a la función del Estado, que por mandato constitucional tiene la obligación de fiscalizar y controlar políticamente a las funciones ejecutiva y de transparencia y control. Está con nosotros Silvia Salgado, asambleísta de Imbabura por el Partido Socialista Ecuatoriano, integrante de la Comisión de Fiscalización y expresidenta de esta comisión en el periodo 2009-2013. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pirargote, gracias por la invitación. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció ayer las decisiones de la bancada de Alianza País y sus aliados. Veamos. Los bloques legislativos del Movimiento Alianza País y sus aliados resolvemos tomar las siguientes acciones concretas. Llamar a juicio político al Contralor General del Estado. Convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional a fin de que informe el estado de situación de esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma. Mediante resolución del Pleno, delegar al Consejo de Administración de la Legislatura la creación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos, demandar de la Fiscalía General de la Nación la celeridad en las investigaciones iniciadas y la apertura de los procesos contra los directivos y representantes implicados de estos actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Bueno, aquí hay varios temas. En primer lugar, ¿tiene sentido llamar a juicio político al Contralor en funciones Carlos Poit, que se encuentra prófugo de la justicia en Miami? Disculpe, doctor. La voluntad política está expresada. La causa común en el combate a la corrupción está convocada a las diferentes funciones del Estado dentro del plano de sus competencias. Es más, se han enviado el mensaje de que es la ciudadanía también, bajo el control social, bajo el control ciudadano, la que permita hacer un solo frente común. El día de ayer, a nivel del Ejecutivo, se conformó un frente anticorrupción. Hará lo que bajo lo encomendado
tenga que sugerir normativas, hacer seguimiento, inclusive evaluar la institucionalidad que opera en el país a efectos de controlar estos hechos que sin duda a todos nos preocupa y tenemos que dar nuestros mejores esfuerzos para combatir esta corrupción. Ese es el compromiso con los ciudadanos y con las ciudadanas. Bueno, pero que han pasado 10 años desde que debieron haber cumplido ese compromiso. Ahora, el expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que presidió también el Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Diputados, por su experiencia afirmaba que las comisiones legislativas son el cementerio de toda iniciativa. Por ello, no llamar al fiscal Carlos Vaca al Pleno y hacerlo a la Comisión de Fiscalización es reproducir un libreto ya conocido. ¿Cuál es el propósito de esta comparecencia del fiscal? ¿Solamente escucharlo para tener información? Es de conocimiento ciudadano. Este proceso del caso Odebrecht está en indagación previa. Perdón, ya hay instrucción fiscal, las detenciones y los allanamientos de la semana pasada. En algunos casos sí, en algunos casos sí, doctor, en otros aún no. Por eso es que nosotros pretendemos hacer un seguimiento de las acciones de una autoridad que está sujeta a control político. La comparecencia es uno de los mecanismos. Esto permitirá inclusive construir las pruebas de cargo que nos permita, como usted había indicado, convocar a un posible juicio político, en este caso al doctor Carlos Pollitt, Contralor General de la Nación, a partir de lo cual habrá un debido proceso, es decir, ante pruebas expuestas en este juicio político, una etapa de pruebas de descargo y la decisión política del Pleno, no de la comisión, del Pleno de la Asamblea respecto a este caso particular. Recordemos a la ciudadanía, doctor Pinargote, que la Asamblea hace control político no a familiares de los servidores públicos, no a cualquier servidor público, sino a las autoridades que están explícitamente determinadas en la Constitución, y uno de esos mecanismos son las comparecencias y el juicio político cuando lo amerita. Usted lo ha dicho muy claramente. ¿Por qué entonces no se llama a informar al Pleno, ya que estamos en una etapa de información y de coordinación, porque todo esto ha sido descubierto por la justicia extranjera? No hay nada que haya sido hecho por los órganos de control del Estado ecuatoriano. ¿Por qué no se llama entonces a informar al Pleno, al fiscal y al vicepresidente Jorge Glass, dado que los contratos en que hubo sobornos, según las pruebas presentadas por la justicia brasileña, son de los sectores estratégicos? Hagamos una precisión a propósito de la justicia brasilera y de la justicia estadounidense. Se trata de delitos, de red, de una red, diría yo, de comisión de un delito transnacional. Una empresa brasilera en el país desde el año 87 viene construyendo esta red, esta mafia. Perdón un momento, pero del año 87 usted lo ha dicho, es decir, desde el gobierno de León Febres Cordero. Así es, pero Odebrecht pasó a la historia porque en el año 1990 fundó el Febres Borgismo. Es decir, que han pasado 30 años y no se ha hecho nada. Estuvieron ustedes 10 años en el poder y no hicieron nada. Y ahora que aparecen pruebas contundentes, porque eso es lo que en la justicia brasileña sobre los últimos 10 años resulta que quieren investigar lo que pasó hace 30 años. El problema es lo que está pasando ahora y que simplemente ha comenzado por ciudadanos privados, pero no hay funcionarios públicos involucrados. Eso es muy extraño. Bueno, primero, preciso, delitos transnacionales. Segundo, empresas que en el país también, ¿no es cierto?, forman parte de esta red. Personas, empresas, sectores a nivel privado y a nivel público. Esto, o sea, es muy claro. Está configurado toda esta red y no va a ser fácil. Ya supera inclusive la responsabilidad del Estado. En ese sentido, estos frentes, tanto a nivel del Ejecutivo, la función judicial, la Asamblea Nacional, los organismos de control, tienen que responder
en su momento y dentro de sus competencias. Ese es el caso que le corresponde entonces a la Asamblea Nacional. La comparecencia se da en la medida en que facilita tener la información. No se puede ni acusar, ni pedir destitución, ni levantar, responsabilidades a ningún funcionario público a través de una rueda de prensa, a través de las redes sociales, a través de elucubraciones. Exactamente, pero la Asamblea, como usted muy bien lo dijo, sí puede pedir la comparecencia de los funcionarios públicos que están al tanto de lo que ha pasado o que deberían estarlo, que comparezcan a informar. Entonces, eso es lo que le preguntaba. Precisamente la Comisión de Fiscalización va a asumir ese rol con el fiscal de la Nación y en función de eso, inclusive, será esta decisión que el día de hoy, en la tarde, se conforme en una comisión multipartidista y permita hacer un seguimiento inclusive a las acciones que realiza en este caso la Fiscalía sobre el caso Odebrecht y a partir de eso hacer el debido proceso. Es decir, recién a partir de eso, perdón, pero el ex asambleísta de la Asamblea Nacional. El ex asambleísta Cristian Viteri. Esa es la institucionalidad. El ex asambleísta Cristian Viteri de Alianza País, que tuvo una importante participación en la investigación de la red de corrupción de Petroecuador, por la experiencia vida, señaló lo siguiente. Veamos. En las delaciones consta, no solamente consta el funcionario público que recibió el dinero, sino también los intermediarios. Parece un poco extraño que hayan comenzado con los intermediarios, porque ahí veo algunos privados y veo solo un funcionario de tercer nivel de Senagua, cuando sabemos que en esas delaciones están los altos funcionarios de Senagua, que fueron además algunos exministros de Estado, que incluso algunos por allí todavía el día viernes se pavoneaba en reuniones de alto nivel. La Fiscalía está acusando al señor Ricardo Rivera Arauz, que es un privado que durante 10 años no tuvo función pública por haber recibido 13 millones de Odebrecht, porque dice el parte, aprovechándose del parentesco de altos funcionarios, logró que le den contratos a Odebrecht. Por favor, hablemos con claridad. ¿Quién es ese alto funcionario? ¿Qué poder tenía para poder haber logrado? Porque Odebrecht no iba a pagar más de 13 millones de dólares si no es porque otorgaba los contratos. ¿No le parece a usted también, por la experiencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización, que el asunto se está yendo por las ramas cuando en Brasil ya se llegó al tronco de la corrupción? Insisto, se trata de delitos. Los asambleístas no juzgamos delitos. Para los privados, para los públicos, como dice el señor exasambleísta, de tercer nivel, de segundo o de primero, existen las competencias y los organismos competentes. Detrás de estos nombres que se obtienen en la primera fase, yo no lo dudo, pueden haber otros. La ley es para todos. Ese es el compromiso. La Asamblea Nacional lo asumirá. Comparecencias o juicios políticos con todos los que tengan que comparecer. En este caso, nosotros hemos asumido, a partir de las delaciones y de la información de los hechos, que son muchos de ellos de dominio público, que se trataría de una primera fase de la información. A partir de eso, tenemos ya elementos que nos permiten valorar y convocar. Primero al fiscal, a quien está haciendo estas investigaciones para hacer un seguimiento. La conclusión a la que llegó el fiscal Garold Chiriboga en el mes de enero, hace 6 meses, y de ahí hasta acá, es decir, he concluido, dijo, que hay un corruptor, Odebrecht. Y eso ya se sabe. Pero no se trata de eso, se trata de seriedad, doctor. Por eso se trata de seriedad y de responsabilidad. ¿Quién es el corruptor? Mire, aquí, no llegar al tronco de la... Aquí nosotros hemos visto a través de los medios, aquí se pide la lista de Odebrecht. Eso es una tontería. No existe ninguna lista. No existe ninguna lista. Así es, aquí se pide renuncia de autoridades de control concretas, sin tener debidos procesos. Aquí necesitamos eso, resultados. Juzgar, sancionar a los corruptos. Eso quiere la ciudadanía. Y frente a eso, entonces, contribuyamos desde la justicia, haciendo las investigaciones y llegando a las sanciones para evitar la impunidad. Dentro de la Asamblea Nacional
haciendo el control político a las autoridades que establece la Constitución y la ley y garantizando un debido proceso y sin interferir en la justicia, sin buscar trofeos políticos, sino resultados que nos permitan evitar la impunidad y enfrentar la corrupción, que es esa causa común en que en este momento el Ejecutivo y las funciones del Estado nos hemos comprometido. Usted hacía referencia a casos anteriores y precisamente los casos que usted indica están judicializados, esas personas, esos familiares están con sentencia, claro, muchos de ellos están huidos del país. Quisiéramos entonces advertir a la propia Fiscalía que se tome las medidas del caso en base a algunas presunciones y en base a lo que tiene que hacer dentro del plano, de la ley y de lo que permite el debido proceso también y las garantías constitucionales, evite las medidas y ponga las medidas cautelares que impidan especialmente la fuga de aquellos responsables. Entonces, nosotros no pretendemos juzgar, al menos tenemos una parte de la información que se ha hecho pública y lo que hacemos es control político. La investigación de delitos lo hace la Fiscalía. ¿Y cuál es la competencia fiscal? Silvia Salgado, asambleísta socialista por Impapura. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Este fin. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes. Al regresar estará Richard Martínez, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y vamos a revisar la propuesta de Lenín Moreno de constituir este Consejo Consultivo Tributario y Económico y la posición de los gremios empresariales. Al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. Todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de lo necesario, lo dijo Gaspar Melchor de Govellanos, escritor, jurista y político español. Economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, Stephanie. Buenos días. Buenos días. ¿Ha avanzado el tema del Consejo Consultivo Tributario, su conformación? En algún momento, recordemos que se propuso su nombre también para que pueda integrarlo. Desde las cámaras han planteado una agenda programática. ¿En qué están? Porque ya está corriendo el tiempo. Gracias, Stephanie. Creo que es importante destacar de entrada que el mensaje de diálogo que ha enviado el presidente de la República está permeando los distintos ministerios de Estado y otros estamentos de la función, no solo ejecutiva, sino también legislativa. Lo importante va a ser que ese diálogo se transforme en acuerdos concretos para que el sector productivo retome el rol protagónico que le corresponde. En el caso concreto del Consejo Consultivo, se han venido teniendo conversaciones que permitan transmitir las sugerencias del sector empresarial. La primera de ellas, que entendemos ha sido acogida, que fue planteada justamente en este medio de comunicación hace algunas semanas, fue que no solamente sea un consejo consultivo tributario, sino también que tenga otros elementos de análisis, en consecuencia un consejo consultivo de la producción, porque la integralidad de los temas hay que resolverlos de esa forma. El tema tributario ciertamente es importante, pero igual de importante es el tema laboral e igual de importante es la agenda comercial, por ejemplo. Nos parece importante que haya un anuncio de que el comité ejecutivo, tal como está pensado, va a tener paridad o equidad, 4 representantes del sector público, 4 representantes del sector privado. Hemos ya canalizado nuestra solicitud de que quienes conformen el consejo o el comité ejecutivo de ese consejo consultivo puedan ser desde el lado del sector público ministros de Estado o al menos delegados permanentes, pero esto de manera excepcional, porque lo importante va a ser que quienes estén sentados en la mesa tengan capacidad de tomar las decisiones. Claro, y sean quienes puedan tomar la decisión final, pero yo decía, está corriendo el tiempo también porque el país requiere de decisiones urgentes, también en el campo tributario, si es que en efecto se quiere cumplir con lo que se ofreció en campaña. No vaya a ser que resultaba conveniente ofrecerlo en campaña, pero luego pues se le da largas a ciertos temas. 3 puntuales, por ejemplo, a los que sí se refirió directamente el presidente cuando era candidato. El anticipo al impuesto a la renta, él hablaba también del tema de la plusvalía, hablaba del impuesto a la salida de divisas. En esos 3 puntos, ¿cómo se debe trabajar allí?
Mire, absolutamente todos ellos tienen que ser reformulados. Actualizamos nosotros ya los números relacionados al anticipo de impuesto a la renta, de que esto posteriormente se convierte en un impuesto mínimo, ¿no es cierto? La fórmula de cálculo está mal estructurada porque aplica a la operación de la compañía y no a la renta mismo, en consecuencia está desnaturalizado. Pero además, el Estado no le devuelve el exceso al empresario. Y fíjese usted, ya actualizadas las cifras del 2014, observamos que, aun cuando la tasa de impuesto a la renta es del 22%, en términos efectivos, las empresas pagan cerca del 44-45%, siendo este efecto más alto en las medianas y en las pequeñas empresas. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene utilidades? Igual tiene que pagar un impuesto mínimo. Estamos hablando de una tasa al infinito. Entre el 2014 y el 2011, el número de empresas que tuvieron que pagar el impuesto mínimo creció de 11.000 a 32.000. Entonces, allí vemos que hay muchas más empresas que están pagando el impuesto mínimo, que tienen menos oxígeno para su operación, para su liquidez. ¿Y por qué en su cuadro dice que las pequeñas y medianas terminan pagando incluso más que las grandes? ¿Por qué? Bueno, ese es el resultado de las cifras que nosotros hemos analizado. Habría una de las cosas que tenemos que hacer en el Consejo Consultivo justamente es profundizar en el diagnóstico, pero los resultados son que las grandes pagan 44,72% de las que pagan impuesto mínimo, las medianas 45,91% y las pequeñas 45,74%. Ok, sobre este impuesto ustedes proponen renta ganada, renta pagada, ¿no? Y entonces ahí hay que partir de que el objetivo de este impuesto en un principio fue para prevenir la evasión tributaria y que pues eso ya se logró. Entonces, ¿cuál sería el fin ahora? Porque lo que estamos viendo entonces es que eso sí le está restando liquidez a las empresas. ¿Hay otra alternativa que ven que no sea su eliminación total, eliminar el anticipo? Es que en concepto este anticipo y el mismo impuesto a la renta está desnaturalizado y eso es lo que hay que corregir. La fórmula anterior establecía un método más ajustado hacia las utilidades pagadas en años anteriores, descontando las retenciones. En esta ocasión, los tributos se pagan sobre el nivel de ingresos, de gastos que tenga la compañía. Ese es un tema que hay que analizar. El otro que hay que analizar, Stephanie, que usted bien lo señalaba, es el del impuesto a la salida de divisas. También tenemos cifras actualizadas de los últimos años. Fíjese usted que desde la aplicación del ISD, la salida de divisas se ha mantenido en aproximadamente un 33% del Producto Interno Bruto, como un cálculo. Pero el ISD ha venido creciendo. Entonces, la justificación de que el ISD estaba previsto para reducir la salida de divisas no es tal. Este momento es un impuesto recaudatorio y del total de exportaciones vemos que un 32% de estas lo pagan indirectamente en insumos, materias primas y bienes de capital. Es un impuesto recaudatorio, un impuesto a la transferencia, al envío de divisas al exterior. En campaña lo que sí sabemos sobre eso es que propusieron, por ejemplo, ir bajando o analizar por lo menos el tema de bajarlo 1 punto por año. Otros proponen ahora eliminarlo, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cómo proponen ustedes hacerlo desde el sector empresarial? Mire, nosotros estamos abiertos a que esto se discute en la mesa de negociación. Nuestra posición ha sido siempre que el impuesto a la salida de divisas no debe existir, pero si existe necesidad fiscal para darle gradualidad a la salida o al desmonte de ese ISD, estamos dispuestos a conversarlo en el tiempo y en la priorización de los productos. Pero el tema de fondo, Stephanie, si me permite, es que debemos encontrar en esa mesa de trabajo un consenso en el diagnóstico. Las autoridades del campo económico han señalado que el problema de la economía es el frente externo, el sector externo. Nosotros creemos que el problema central y el foco de los problemas económicos están en la parte fiscal. Fíjese usted, en esta lámina hemos establecido una correlación entre la variación del gasto del sector público no financiero, que es la línea azul, y la variación de las importaciones. Se mueven exactamente igual. Y si es que uno quiere corregir el problema de balanza de pagos, lo que hay que hacer es lograr que incrementen el ingreso de divisas.
Si es que nos igualamos al promedio regional del 3% de participación de la inversión extranjera directa sobre el PIB, hablamos de que ingresarían al país 3.000 millones de dólares. Si es que existe una consolidación fiscal que permita a su vez reducir las importaciones, estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares que dejaríamos de importar por ese menor gasto público. Y si es que se logra renegociar la tasa de interés de las últimas emisiones de deuda, 2 puntos porcentuales, estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares. Solamente allí el país ya tendría el oxígeno suficiente en 3.000 millones de dólares en la balanza de pagos. Pero el problema está en el entorno fiscal y en el sector fiscal. Va a ser muy importante, hoy más que nunca, determinante el presupuesto general del Estado que va a presentar el país. La política económica tiene que acompañar a la política productiva, de lo contrario va a ser muy difícil que el sector privado pueda recuperar su rol protagónico. Y eso lo podremos evidenciar también en la proforma que estamos a la expectativa de poder analizar y ver, y también ese plan cuatrianual que debe presentar el presidente en los próximos 90 días, pero está corriendo el tiempo ya. El economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefan. A usted. 7:30, vamos a una pausa con ustedes. Al regresar estará Cristina Reyes, la asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. Vamos a revisar la propuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, para fortalecer al Frente Ciudadano contra la Corrupción, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Analizamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Mediante oficio de mayo 25, la asambleísta nacional del PSC, Cristina Reyes, se dirigió al presidente Lenín Moreno para presentarle una propuesta sobre el Frente Anticorrupción que ha anunciado, recurriendo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción y a comisiones independientes para investigar hechos irregulares en el Estado. Cristina Reyes, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Doctor Pino Argote, buenos días. Un saludo a los televidentes. Esta Convención de Naciones Unidas, que sirve de marco a la cooperación que ofrece Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, es muy precisa. Por ejemplo, en el capítulo de la penalización y la aplicación de la ley y de las investigaciones, ¿qué exige? ¿Qué recomienda? Sí, ha llegado el momento de sanear al Ecuador y de hacerle una limpia a nuestro país de los corruptos. Y para eso hay que tomar acciones concretas, de las que me referiré más adelante. Pero sí quiero decirle, doctor Pino Argote y amigos, que la Asamblea Nacional, que ha obviado sus responsabilidades con respecto del caso de Odebrecht, luego de obviar las denuncias sistemáticas de Fernando Villavicencio y la Comisión de Anticorrupción, hoy debemos de estar del lado correcto de la historia. Y luego de estos hechos bochornosos vinculados a temas de corrupción, hay que convocar en la Asamblea Nacional al responsable político de los sectores estratégicos, al vicepresidente Jorge Glass, para que explique dos cosas acorde al expediente de Fiscalía. Uno, los 13 millones de dólares depositados a las cuentas de su tío, a nombre de quién actuó, a quién representaba, y luego su responsabilidad política en los contratos adjudicados en los sectores estratégicos, en el directorio de Petroecuador, en el caso de la Refinería del Pacífico y otros. Esas acciones concretas demostrarían que estamos del lado correcto de la historia, especialmente el oficialismo. La comisión que propone el presidente Moreno, este frente de lucha contra la corrupción, no guarda la independencia, la transparencia, la credibilidad que los ecuatorianos merecemos frente a estos hechos que merecen transparencia. La Comisión de las Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción y la impunidad es muy clara en establecer que los países pueden tener convenios de asistencia técnica, de cooperación técnica con personas especialistas en temas de corrupción, que no se casan con nadie, que acuden a los protocolos y que realmente nos van a permitir y garantizar a los ecuatorianos tener una investigación seria, sin los compadres, sin los amigos, sin una comisión de panas, que el país no se lo merece en estos momentos. Usted recomienda como antecedente el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad. Este acuerdo ha sido muy exitoso. Las condiciones legales e institucionales necesarias para que haya un acuerdo así existen en el Ecuador.
El presidente Moreno tiene la oportunidad histórica de desmarcarse de la cancha de la corrupción y para eso, como he dicho, hay que tomar las acciones correctas. Si bien frente a la débil institucionalidad, la poca credibilidad de las instituciones, una Asamblea Nacional que no cumple con su rol fiscalizador, hoy tenemos, acorde a sus palabras, acorde a sus compromisos de campaña, que acudir a la Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad de las Naciones Unidas. Efectivamente, el ejemplo emblemático de Guatemala nos da luces de las cosas que se pueden hacer bien las cosas cuando hay la voluntad política de investigar y de transparentar. En ese caso, en ese país, luego de una débil institucionalidad, de una corrupción atroz, a la fiscal Telma Aldana, producto de las investigaciones de esta comisión, no le tembló la mano para iniciar los juicios penales que hoy mantienen en la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta por temas de corrupción aduaneros. Necesitamos hoy tener no solo la voluntad política, todo el apoyo de los sectores políticos y de los sectores ciudadanos para combatir esta lacra que se llama corrupción, que durante 10 años no han hecho nada y que hoy estamos frente a una convulsión social y a una exigencia ciudadana de combatirla, de transparentarla y de sancionar ejemplarmente a los corruptos. Por lo pronto, ayer el presidente de la República constituyó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Uno de sus integrantes, Javier Zavala Egas, precisó lo siguiente. Veamos. Es que la comisión no va a investigar. El Frente de Transparencia no tiene como funciones investigar. Eso queda en manos de los órganos competentes, insisto, Fiscalía, Función Judicial, etc. Lo que vamos a hacer es incentivar políticas públicas, formular recomendaciones legales y hacer labor de seguimiento y si amerita algún tipo de exhortación. A ver, algún tipo de exhortación ante los órganos competentes. Pero el problema de fondo no es que las redes de corrupción en el Ecuador se conocen por investigaciones de la justicia extranjera. Efectivamente, si no fuera por la prensa internacional, los papeles de Panamá, nunca nos hubiéramos enterado que funcionarios públicos tenían estas cuentas millonarias en paraísos fiscales. Si no hubiera sido por la prensa internacional, no nos hubiéramos enterado. Las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia de Brasil y estos escandalosos y bochornosos hechos de Odebrecht que involucran a funcionarios públicos de este país. Nuestra débil institucionalidad, la falta de credibilidad en las autoridades de control, como le he dicho, una Asamblea Nacional secuestrada. Sacúdense, señores del oficialismo, es el momento de hacer historia por nuestro país. Todo el apoyo político de los sectores sociales y ciudadanos está allí porque el país necesita un baño de verdad. Caiga quien caiga, sean involucrados exministros, exasambleístas, no se diga las cabezas, porque quienes han recibido coimas han actuado en base a alguien más. El propio expediente de Fiscalía dice de que se actuaba, en el caso del tío del vicepresidente Glass, actuaba en nombre de funcionarios públicos. ¿Quiénes son esos funcionarios públicos? Necesitamos transparencia, para eso estamos ávidos. La Asamblea Nacional ha tomado algunas acciones que están a medias, que se van a ir de maleta viajera del fiscal a Brasil. No queremos maletas viajeras. Dicen de que van a expulsar a Odebrecht, pero si ya lo expulsaron y luego regresaron con jugosos y millonarios contratos premiados. Dicen que tomarán medidas a favor, en contra de la corrupción. ¿Y quiénes fueron los que facilitaron los contratos a dedo, eliminando los controles previos de Procuraduría y de Contraloría, por ejemplo, o pusieron como requisito de procedibilidad para que se pueda tipificar el delito de peculado o de enriquecimiento ilícito, un informe previo de predeterminación penal de Contraloría General del Estado? Así que hoy empecemos con acciones concretas y sensatas. Ahora, sobre acciones concretas, el ex asambleísta por Alianza País, Cristian Viteri, de acuerdo con su experiencia por lo ocurrido con las reglas de corrupción de Petroecuador, sugiere lo siguiente, veamos. He leído el decreto de la conformación de la Comisión Anticorrupción y habla de definir políticas de acción, exhortar autoridades, emitir recomendaciones, establecer mecanismos de educación en valores. Eso así es un saludo a la bandera. Necesitamos que se le dé la oportunidad a esta comisión de investigar. Y para que investigue, tiene que hacérselo mediante ley. Tienen que otorgarle una inmunidad y además tiene que conformarse la comisión independiente con forenses extranjeros de la ONU para que no quede dada esto en impunidad.
¿Coincide esto con sus planteamientos del presidente? Vuelvo a la propuesta inicial. Efectivamente, y como el presidente Moreno lo anunció entre sus compromisos de campaña, si conformamos una comisión técnica con expertos enviados por Naciones Unidas, el que tanto conoce al haber sido enviado especial por el tema de las discapacidades, estas personas tendrían la capacidad de realizar las investigaciones, de recabar la información, de incluso, en el caso de Guatemala, eran parte procesal para poder activar los casos de corrupción, gozarían de inmunidad, tendrían todas las garantías en primer lugar y nos darían a los ecuatorianos la tranquilidad de que son personas ajenas al poder político, que no son coidearios, que no son parte de lo que llaman proyecto político, que guardan la transparencia, la credibilidad y la seriedad que hoy demanda el país. Me ratifico en esta propuesta. Esta es una misiva que ha sido enviado al presidente Moreno desde el 25 de mayo. ¿Recibió alguna respuesta? Estoy esperando una respuesta, no únicamente un tuit que señala que efectivamente ha llamado el secretario general de Naciones Unidas, que va a hacer los contactos, que haya la voluntad política de establecer una verdadera comisión de lucha contra la corrupción, que no se case con nadie, que investigue con seriedad, que haya transparencia y que permita a nuestra débil institucionalidad activar todos los mecanismos, activar todas las esferas para poder darle al país sanciones en el caso de aquellos malos ecuatorianos que han robado y que han defraudado la confianza pública a través de la apropiación ilícita de recursos públicos. Cristina Reyes, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.